Hola, hola, qué lindo encontrarnos una vez más. Estamos en la semana número 11 y disfrutamos mucho este trimestre, Cris, con nuestros Muchísimo. amigos que están Así es. siguiéndonos desde la televisión, desde los dispositivos móviles. Gracias al apoyo de Hub Media Colombia y Hub Channel Interamérica podemos llegar hasta tantos lugares con este material tan hermoso donde hemos estudiado sobre nuestra herencia adventista, nuestra identidad, nuestra misión, nuestro mensaje. Somos capellanes de la Corporación Universitaria Adventista y durante toda esta temporada hemos traído diferentes invitados e Así es. invitadas para disfrutar los temas. De Así que lujo. hoy tenemos también una invitada muy especial. Bienvenida, preséntate a la sociedad. Hola, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Lauren Cruz. También soy estudiante de Ingeniería Industrial en segundo semestre aquí en la UNAC. Y feliz de estar aquí y poder acompañarlos en esta semana 11. Gracias, Así gracias. es, el Evangelio en acción. ¿Cuántas cortes hay de ingeniería industrial? Ahorita hay como 6, Ajá. si 6. no estoy mal, no somos, o sea, no están en todos los semestres. Somos Ok, como ok. 6, Pero ya ha 5. habido un grado ya de No, ingeniería. este año. Este ¿Cierto? año son los Este año. primeros. El primero. Muy bueno. Los Historia en la primeros, UNAC. Así que bueno, ¿por qué ingeniería industrial? Wow. Bueno, es una larga historia, pero acortándola, no es algo que siempre pensé. Es más, fue como un mes antes de graduarme, cambié mi decisión, porque era contaduría. Y cuando mi papá empezó a escuchar de esa carrera y pues vio que era muy factible, dijo, está en la UNAC, ¿qué te parece? Y la miramos el perfil y dijimos, intentémoslo. Y pues daban nervios porque no es una carrera que tú conocieras desde hace mucho tiempo, de qué se trata, pero dijimos, arriesguémonos y no me arrepiento de la decisión. ¿Alguna vez han hecho algo que ponía en riesgo su vida para salvar a otros? La Quizá, Mi vida. mira, a mí me tocó, mientras ustedes piensan un poquito, a mí me gustaba mucho, aquí todavía en Colombia no lo he hecho, pero en Argentina los viernes a la noche salir a la calle a darle de comer a las personas que vivían en situación de calle, ¿no? Y muchas veces estuvo en riesgo mi vida por llevarle de comer a alguien o por por los lugares defender a donde alguien, ibas. porque Peligrosos. claro, a veces me tenía que sentar y cuando me levantaba y miraba realmente dónde me había sentado, yo decía, ay, ¿cómo hice esto? Y cosas que venía la policía y todo, porque son lugares de droga, lugares Claro, claro, complicados, de armas y demás. Y uno después decía, ¿cómo hice esto? ¿No? Para defender a otros puse en riesgo mi vida, ¿no? Y quizá en mayor o menor medida nosotros siempre podemos poner el Evangelio en acción ayudando a aquellos que son menos favorecidos, Sí. ¿no? Y de eso va a hablar la lección. Y nos da un ejemplo muy interesante, a ver si recuerdan, del primer presidente de la Iglesia Adventista. ¿Qué hizo él? Lo recuerdo a la perfección. Su apellido, todavía no tanto, pero. Mejor no. Solo el nombre. John, digamos que se dice Vinton. Vinton. ¿Sí? Me gustó. Así que John Vinton hizo algo bien lindo, una época en la que la iglesia o estos pioneros creían en la defensa contra los esclavos. Así que en un país como los Estados Unidos, tan poderoso, estos pioneros de la iglesia creían que debían defender a estos esclavos y decir la esclavitud debe quedar en el pasado. Esto ya no debe suceder más en los Estados Unidos. Y una de las cosas que hizo fue que en su granja la convirtió o la utilizó como una parada obligatoria de un ferrocarril subterráneo para ayudar a todos los esclavos a que escaparan ahora hacia la libertad. Y esto era bien complejo porque su vida podía estar en riesgo, su reputación ante la nación, una persona que estaba directamente en contra de lo que pensaba el gobierno de los Estados Unidos. Esto no era cualquier cosa lo que él estaba haciendo. Así que estaban defendiendo, y no solo él. Tenemos ejemplos como Jaime White, tenemos a Urias Smith, que ellos directamente denunciaron al gobierno de los Estados Unidos por el asunto de la esclavitud que se veía en el país y que esto debía acabar. Apoyaron que saliera una ley en la defensa de ellos y muchas cosas más. Interesante. ¿Cómo te suena a ti que haya que ir contra una ley del gobierno No, increíble. para defender tus propios principios y convicciones? Es que ese es el punto, no es como solo que lo decían, sino era algo que, es más, dice Elena de White, abogó por derrogar, y no es una ley, o sea, no es Terrible. cualquier cosa que dijo, digamos, cualquier persona, sino una ley que ya está estipulada y decir como que esto no se debería hacer y así como tan de frente.
me parece Fuerte. bastante fuerte. Y lo que dice el Cape Cristian, no fue cualquier cosa, puso en riesgo su vida, la de su familia, las personas que estaban allí, porque iba a acarrear bastantes consecuencias y Sí. no cualquiera. La lección de esta semana nos habla de ser contraculturales, ¿no? Contraculturales. Que los pioneros fueron contraculturales, porque claro, todo el mundo decía, no, hay que hacer esto, la ley nos avala, y los pioneros adventistas decían, no, nosotros vamos contra la cultura. O sea, cuando se meten con nuestras convicciones, nuestros Es principios, correcto. No se hasta negocia. ahí vamos. O sea, eso no se nosotros negocia. defendemos la ley. Y Exacto. la palabra dice que tenemos que estar de acuerdo en las leyes de Al nuestro César gobierno, lo que es el César. al César, Mm. pero hay un punto en el que decimos, bueno, en esto no puedo estar a favor. Hay una ley mayor que las Ah, leyes es- humanas, ¿no? Irene G. White dice, en palabras en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, dice, no hemos de obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega de un esclavo a su amo y debemos soportar las consecuencias de su violación. Es tremendo lo que ella está diciendo, pero sobre todo porque venimos de unos pioneros, una iglesia que era contracultural. Vamos a estar contra la ley hasta el punto en el que esté a favor definitivamente de la ley que es suprema, que es la ley de nuestro Dios. Si va en contra de la ley de nuestro Dios, no vamos a estar a favor de esta ley. Así que increíble lo que estaban haciendo. Interesante porque la iglesia también nace de alguna manera contra la cultura cristiana de ese momento, Sí. ¿no? Porque la gente decía, no, el día para guardar es el domingo, Domingo. Ajá. la iglesia adventista el sábado. El sábado. Algunos habían dejado totalmente el santuario y la iglesia no, es el santuario. Ajá. O sea, contracultural en la parte bíblica, en la parte Totalmente, social, totalmente. ¿no? Muy, muy interesante. Y eso tenía que ver con poner el evangelio en En alto. acción, ¿no? Así es. Incluso también estuvieron allí contra todo este movimiento del alcohol, ¿no? Y ellos Sí. se metieron en el movimiento Ajá. antialcoholismo para poder decir, no, tenemos que tener un estilo de vida saludable, cuando en ese Sí. momento tomar alcohol era como Normal. lo normal. Normal, ¿no? normal. Lo mismo con el tabaco y Tabaco. tantas otras Ujú, cosas. Sí. que antes Oye, se creía que antes traía beneficios Total. y Elena decía no. Y luego fue tiempo después que, verdad, lo que Elena decía sí era Ajá. cierto. Ujú. Después fue Fíjate. comprobado. O sea que no solamente el movimiento adventista era un movimiento teológico, Ajá. sino un movimiento social y práctico. Total, ¿no? increíble. O sea, nace de esa manera. Pero ahora va la pregunta del millón de esta lección. Que Jesús nos va a salvar por las acciones. Porque dice, muchas veces la Biblia dice, puso a la derecha uno y a la izquierda otro, Ajá. y bueno, hicieron esto, hicieron lo otro, y uno dice, bueno, entonces sí es por acciones Claro. que Jesús va a determinar. Pero hay algo muy interesante que menciona la lección, que me Sí. hizo reflexionar mucho, y es que se van a preguntar, ¿cuándo? Interesante. Eso es lo Brutal. lindo. ¿Cuándo lo hicimos? ¿No? Vivimos en la época de redes sociales. ¿Tienen redes sociales? Claro que sí. Y a veces las redes sociales muestran lo que queremos mostrar, ¿no? Y entonces hay mucho ese boom de ayudemos a alguien, pero para sacarme la fotito y subir, Así o es. influencer incluso que hacen cosas por otros, pero en realidad lo que hay detrás que es poder ser más relevante, poder tener Hay más otra intención ahí interacción, escondida. ¿no? Exacto. Filman dándole plata a un mendigo y dices, ¿para qué lo filmas? ¿no? Sí. Tu mano izquierda no tiene Y que que- saber lo que hace La la derecha. derecha. Y ¿no? que contrario, el otro grupo, lo primero que hizo fue decir, oye, pero si nosotros hice hicimos esto, esto, sí. le dimos Ajá. al que tenía hambre. El otro grupo dice, pero ¿cuándo lo hicimos, ¿Cuándo? Señor? Y, ¿Cuándo lo y no es hicimos?". porque no se acuerden, sino porque lo hicieron Ujú. automáticamente, porque Como era les su estilo de nació. vida. Es un fruto que se dio, era un Exacto. fruto. Y ahí realmente. está el tema, en realidad, de que no vamos a ser salvos por nuestras acciones, Así es, pero nuestras acciones van a ser resultado, sí, de una Yes. fe saludable, de por una fe supuesto, que realmente nos lleva a la acción, ¿no? por supuesto. ¿Cuáles son las 6 cosas? Menciona la lección allí, 6 ejemplos de servicio práctico que aparecen allí en la Biblia. Que siempre las conocemos y es esta distribución de unos que hicieron y otros que no hicieron. ¿Cuáles Sí. son esas 6? Dar de comer al hambriento, Ujú. dar de beber al sediento, hospedar al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los encarcelados. Y yo creo que a veces este versículo uno lo puede tomar como, uy, por ejemplo, yo nunca he ido a una cárcel a visitar a alguien, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que pues son ejemplos que colocan, pero también hay, más que irme al extremo de ir a una cárcel, la persona que tengo cercana que yo puedo aportarle, el amigo que quiere conocer más de Dios, el Ajá. amigo, no necesariamente necesidad, o sea, necesidades físicas también, claramente, pero cuando tenemos a alguien cercano a nosotros que
la única fuente de pronto que puede tener de Dios vamos a ser nosotros, pues aprovechar también y empezar por lo cercano siempre. Exacto, ¿no? No tiene que ver con decir, bueno, a ver, chequeé que fui a las cárceles, Así chequeé es, que le así di. es. O sea, no es acciones para tener la es. Y salvación, más porque lo sino que estaría es dentro haciendo. de mi entorno hacer lo que. Y lo date mejor cuenta que pueda. todas las Ajá. personas que se están colocando como los grupos son personas con necesidades. Estamos Exacto. hablando de viudas, estamos hablando de enfermos, estamos hablando de personas que están privadas de la libertad, personas que tienen necesidades. Así que pienso que lo que está diciendo Dios, más allá de colocar ciertos ejemplos de poblaciones con necesidades, Él está diciendo, esto se trata de ayudar a quien lo necesita, Exacto. de estar para ellos, de favorecerles en bendiciones. Tú que, por ejemplo, estás privado de la libertad, ¿por qué no vas a la cárcel? Yo he asistido a muchas cárceles en Colombia, diferentes cárceles a visitar. No es nada fácil Ujú. entrar a una cárcel. De hecho, en son de visitante, también es por las autoridades que están en la cárcel. Te tratan de una manera en la que tienen que cuidarse de que no estés llevando algo a la cárcel, no seas una persona que esté en otras cosas. Así que no es muy fácil. Mira, pero cuando yo tuve la oportunidad de visitar personas que están en la cárcel, ellos dicen, oye, gracias. Gracias por pasarte por acá, gracias por visitarme, gracias por venir media hora, una hora a compartir conmigo. Así que creo que lo que Dios está diciendo es que es importante que estemos para aquellos que tienen necesidades, de la misma manera como Él estuvo para nosotros cuando hemos tenido necesidades. Ser sensibles, ¿no? A la Sensibles a la necesidad de las necesidad del otro. personas que están solas, abandonadas. Creo que eso es lo más importante. Y Total. no hacerlo, como decíamos recién, como una lista para Ajá. chequear, sino simplemente porque te sale de los poros servir a otros, ¿no? Porque uno se siente amado por Dios y tiene tanto amor para dar que dice, Totalmente. ¿quién O necesita sea, amor? hacerlo Ahí por las están, razones ¿no? correctas. Exacto. Hacerlo por las razones Dice correctas. el versículo que si me conocen a mí, entonces, o sea, reflejar el Ujú. amor de Dios demuestra que si realmente sí conocemos a Él. Es Así algo es. natural, producto de... Así es. Nuestra sociedad tal resultados. vez nos dice, bueno, ayuden a alguien que puede darles algo en retribución. Ujú. ¿no? Totalmente. A veces es más fácil ayudar a alguien que tal vez tiene un auto lindo y se quedó varado en la ruta. Bueno, eso Sí. le voy a ayudar porque capaz Porque, que darle a uno que tiene un auto ahí, todo ahí. Total, decir, total. o sea, ¿es lo mismo o no? O sea, hay que ayudarlos igual. totalmente. Pero puede haber ese orgullo humano, esa parte que dice, voy a ayudarlo, pero Sí. voy a tener algo a Sí se cambio. puede dar. Por ejemplo, también cuando haces algo por una persona que, por ejemplo, es alguien de quien tú puedes sacar un provecho más adelante. Ujú. Entonces, hay una tendencia, que ojalá no se dé en nosotros, pero una tendencia a ayudar, por ejemplo, a la persona de mi iglesia que es la que está mejor favorecida económicamente. Ay, le ayudé en algo, porque algún día pronto puedo sacar un provecho. Mi jefe. No es lo mismo hacer algo por un compañero igual de trabajo, hacerlo por mi jefe. Oye, necesito tal cosa. Claro, jefe, cuenta Claro, conmigo, ¿verdad? Pero pienso que debería ser con la misma intención. No ayudar para esperar recibir algo a cambio, sino ayudar porque eso es lo que yo he aprendido de Cristo. Que yo puedo ayudar a otros en la medida en lo que pueda, en mis posibilidades, y eso está bien. Ya que tocas el tema, Cape, en Vida de Enseñanza a Jesús, que es una de las materias que tenemos ese semestre, el final era hacer, pues la profesora necesitaba evidencias de que lo habíamos hecho, pero era dar algo a alguien. Él ya no nos, digamos que nos dijo, tiene que ser esto o eso, no, dijo, den algo a alguien que no les pueda devolver, que ustedes sepan que no les puede devolver el favor. Tremendo. Entonces, por ejemplo, con nuestro grupo salimos aquí a las afueras de la universidad y compartimos un libro de los los del libro del año, los chiquitos, Ujú. con una notica y una chocolatina. Y salimos pues nuestro plan era los trabajadores ambulantes, pero no encontramos muchos en ese momento. Entonces estaban los vigilantes, pues no como tal los contratados, sino los que estaban por ahí como parqueando los Sí. carros. Y era muy curioso porque cuando nos acercábamos a ellos, su rostro era como, o sea, no es algo común que a ellos se les atienda de esa manera, ¿cómo estás? Buen Claro. día. Entonces fue muy gratificante ver la reacción de ellos y más de personas que de pronto no esperan ni siquiera un buenos días y que lo hagan y tras del hecho te den un detalle sin esperar nada a cambio. Sí. Es algo que a uno lo llena mucho. Ujú. Y ya más adelante uno va entendiendo que Dios se lo dice porque más que a ellos, tú eres el beneficiado con esos actos de Exacto, bondad con exacto. otras Y bueno, personas. Jesús Sí. fue contracultural, ¿no? Ujú. Totalmente. Porque cuando los líderes religiosos dejaban atrás a los leprosos, Jesús los sanaba, ¿no? No, Cuando increíble. era, digamos, era considerado, por ejemplo, la lepra, el castigo de Dios, que el dedo de Dios te había castigado, en vez de
aislarse los líderes religiosos de esas personas, Jesús venía y los Sí. tocaba, porque era tan puro que la pureza Sí. de él podía, y de alguna manera es eso lo que Jesús nos invitó a hacer, ¿no? Seguir Sí. siendo sus manos, sus pies, su voz, para llegar a esas personas, ¿no? Sí. Esas personas que saben que los únicos que se acercarían a ellos son por las razones correctas, que es Sí. no tener nada a cambio, porque saben que no te pueden dar nada Sí. por lo que uno ha hecho. Dani, Ser contracultural, de eso total, se trata. a mí algo que me ha dejado toda esta lección, el estudio esta Ujú. semana y lo que hemos comentado, tiene que ver con lo siguiente. Si bien nosotros hemos sido llamados a ejercer nuestros derechos, nuestro país, la ciudad donde vivimos, que tenemos que tener en cuenta las leyes de nuestros gobiernos y por aquí y por allá, pero me gusta la decisión de que por encima de cualquier cosa está el Señor. Por encima de todo están aquellas creencias, aquella fe en la palabra de Dios. Es decir, que hay un límite para las cosas y que aún en medio de un mundo donde el relativismo ha agarrado tanta fuerza, todavía siguen existiendo cosas que son absolutas y son las verdades de la palabra de Dios. Así que hay cosas que no son negociables realmente a la hora de ser un creyente. Por ejemplo, en estos pioneros que ya hemos comentado, la esclavitud no es negociable. Somos creyentes, estamos con nuestro gobierno, vamos a apoyar, pero esto no es negociable. La ayuda al otro, esto no es negociable. Hay que hacerlo. O sea, son cosas que están en nuestro ADN, en nuestra esencia como creyentes. Nuestro Dios nos ha enseñado esto y esto no es negociable. Pero ¿cómo vamos a ayudar a las personas que les estamos dando, estamos gastando, pero ¿y qué recibimos a cambio? Es que no tenemos que recibir Claro. nada a cambio. Lo que hemos de recibir, si hemos de recibir algo, será el favor de Dios. La Pero además, satisfacción. ese favor es gratuito además. Ujú. Así que no lo ganamos incluso por las obras que estamos haciendo. Así que qué Exacto. lindo pensar también de esa Así, manera. nos puede estar mirando alguien del otro lado que dice, a mí no me nace Sí, hacer algo por otros. ¿Qué Ujú. le podemos decir? O sea, ¿cómo empieza eso de que te puedan hacer? ¿De dónde viene ese problema? Porque es normal, el ser humano es Sí. egoísta por Tendencia. naturaleza, solo Ujú. piensa en uno. Si tengo algo de dinero más, en vez de darlo a otros, me puedo comprar otra cosa. Y es Sí. pensar en uno. ¿Qué es lo que hay detrás de una persona que pueda ser egoísta y no pensar en el otro? A través de la experiencia que viviste, Sí, sí, sí. ¿qué nos puedes decir? Yo creo que el punto inicial es mi conexión con Dios. Cuando yo conozco a Dios, es como, es más, la lección creo que lo nombra, que uno le dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo tengo esa conexión con Dios realmente, que es la parte principal, no va a ser algo que yo intente hacer como busque de dónde traigo motivación, porque esa motivación me la da mi conexión con Dios. Entonces creo que antes de decir cómo sentirlo es más bien cómo conectarme con Dios. Mm. El hecho de buscar, hablar, mis influencias, también mis amigos me pueden dar o sea, contarme esa alegría y ese gozo de representar ese amor de Dios. Dios me ha dado tanto a mí y quizá yo siento que todos en algún momento si miramos hacia atrás nos vamos a dar cuenta que somos más favorecidos que más personas, ¿cierto? Siempre vamos a tener más que alguien y alguien siempre va a tener más que nosotros. Entonces, las bendiciones que yo tengo, ¿cómo yo agradecerlas? Ayudando a otros. Y creo Sí. que es como la parte principal. Primero mi conexión con Dios y el resto van a ser. A mí Sí. me interesa porque ahora nos metemos en una cita muy interesante y es, no tenemos que esperar como jóvenes a que la iglesia saque una actividad, ¿no? Correcto. Vamos a ir a visitar a los ancianos. Y es como Correcto. que, sí lo hago, pero el sábado que toca eso, el otro sábado que cuando hay Misión Transforma, cuando hay Caleb, cuando hay, Sí, sí, no sí. sé, ahí voy y hago la misión, Sí. ¿no? Pero miren esta cita que dice, cuando llegue el día del juicio, y todo el profesionalismo, la jerarquía, la estructura y la organización de este mundo desaparezcan, Dios buscará a aquellos que hayan mostrado un servicio genuino y desinteresado para con los demás. Buenísimo. ¿No? O sea, podés haber disfrutado de todos los Caleb, de todas las Sí. misiones por todos lados, pero durante el día a día en tu lugar capaz que no hacías nada. Y podés chequear allí que has hecho un montón de cosas, sin embargo, en tu vida normal tenías a alguien de vecino y nunca lo Y visitaste. nunca. ¿No? Entonces no tenemos que esperar que haya algo, sino que tiene que ser algo natural, ¿no? Como Tiene decías, que de nuestra nacer. conexión personal con Dios. Jesús no está en contra de que tengamos éxito en la vida,
Pero esta parábola, que ahora vamos a hablar de eso, redefine el verdadero éxito. Para Jesús el éxito consistía en servir a los demás. No, increíble. El éxito es servir a los demás. ¿No? Mi comida, dice, le dijo a sus discípulos Se basó en eso acá. en Juan 4, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Hacer el bien por los demás. Nuestro amor a Dios, dice la lección, se manifiesta en cómo amamos a quienes nos rodean. La obra y el ministerio de Jesús destacan esta verdad, ya que Él era la personificación del amor desinteresado por los demás. O sea, Él personificaba en Él ese amor. No era que Él tenía solamente un amor para dar, sino que Él personificaba ese amor que se entrega sin medida por el otro. Increíble, Jesús. Así es. Bueno, y hay una frase o unas preguntas en realidad que hace la lección que me hicieron mucho ruido también, ¿no? Para bien, ¿no? Que dice, lo hacemos a todo lo que hacemos por los demás, ¿no? El 136. Para llamar la atención y obtener notoriedad, o lo hacemos por amor sin buscar un beneficio terrenal. Hasta rima y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la pregunta que queremos hacerte hoy es esa, ¿no? Si haces cosas buenas, entonces ¿para qué lo haces? Claro. ¿Cuál es tu motivación? Y si no las haces, ¿por qué no estás motivado? ¿No? Ahí está, creo que la base de la lección. Algo que te haya quedado ahí que te gustaría compartir antes de cerrar. Bueno, porque es que hay muchas cosas, hay mucha tela de que cortar, pero yo creo que el punto clave de todo aquí es cuando yo tengo mi mirada fija en Dios, el yo pasa a un segundo plano. ¿Y qué es lo que me enseña o lo que me invita a Dios a mí? Que ese amor que Él me da a mí, yo lo imparta con los demás de esa manera. Y quizás algunos se refugian en el hecho de, no, yo estoy haciendo, pues lo subo, lo posteo, para que otros les den ganas también de hacerlo. Pero realmente ese es mi deseo en el corazón, o más bien podría dar más ejemplo que yo haga las cosas y se enteren por otros. Ay, mira, él hizo esto, y no lo posteó, no lo hizo. O sea, dio más ejemplo el hecho de yo quedarme callado, así como dice que a escondidas, o bueno, de manera oculta lo hago yo y Dios sabe, y luego Dios me recompensará en público. Pero no lo hago buscando esa recompensa en público, sino porque ese me nace de mi relación con Dios. Exacto, y tiene que ver con eso. A mí me encanta cuando vienen jóvenes y dicen, sí, estamos haciendo esto y esto y esto, y ¿hace cuánto? Hace un año, y uno no sabía. Uno dice, no lo hacían para mostrar lo que estaban haciendo, sino simplemente lo hicimos, nos llevó tiempo, recursos, todo, pero no le pedimos ayuda a nadie, no queríamos que nadie se entere porque lo hacíamos solamente porque nos salió de forma automática. El tiempo pasó, pero hay una cita que resume un poquito todo esto y dice, no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum y Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tujurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Qué lindo, ahí está el resumen. Sentirse que realmente estamos haciendo lo que Jesús hizo en la tierra y que somos, eso quiere decir cristianos, ¿no? Hacer lo que Jesús hizo. Qué lindo, qué linda cita. Así que qué bendición haber podido compartir con ustedes, nuestros amigos, esto de poner en práctica el Evangelio. De eso se trata, ¿no? Tener la motivación correcta, hacerlo simplemente como una respuesta maravillosa al amor que primero hemos recibido de Dios. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias también, y dejar este mensaje en sus corazones y ponerlo en práctica, hacer parte de esa misión también de compartir el Evangelio. Así es, así es. Bueno, Cris, nos encontramos la semana que viene. Aquí estaremos con la ayuda de Dios, con todos ustedes. Así es, el mensaje final, ¿sí? Nuestra semana 12, así que ahí nos vemos. Bendiciones. Chao.